Ahí sí. Ya, muy buenas tardes a todos los presentes. Hoy día vamos a continuar con el tema del límite, ¿cierto? Ya esta sería nuestra segunda semana y vamos a empezar a ver el tema de límites laterales. Vamos a trabajar ese concepto. ¿Qué significa calcular límites laterales? ¿Qué significa también que un límite no exista? Y vamos a hacer harto ejercicio respecto a eso, ya porque ese es un tema que también se toca más adelante en el curso de, de cálculo en varias variables. No sé si todas las carreras que rinden este curso después tienen otro curso de matemáticas más avanzado, pero de todas maneras es bien bonito ver cómo funciona esto de los límites laterales, ¿ya? Después de eso vamos a tocar el tema de los límites que tienden a infinito, que sean al infinito, cómo poder identificar esos, y también los límites que van al infinito. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa cuando dejamos que el x tienda hasta infinito y ver qué es lo que ocurre con la función? Ver si es que se estabiliza en algún punto o si no, también se va al infinito. ¿Ya? Vamos a tocar esos temas y mañana vamos a ver el tema de continuidad. Ya con eso estaríamos cerrando el tema de nuestra primera unidad y después nos tocaría ver solamente temas de ejercicio y repasos. ¿Ya? Muy Profe, bien. ¿Sí? hola, hola. Una consulta. ¿Usted toma asistencia? Es que me tengo que retirar en un rato más, profe. Sí, no estoy tomando asistencia. ¿Ya? Porque esto ustedes lo pueden ver después también en los videos. Así que no hay problema. Ah, ya. Muchas No se gracias, profe. preocupe. No se preocupe. Ya, hasta el momento entonces hemos empezado a trabajar ya con algunas técnicas, ¿cierto? Para calcular límites, usando propiedades que demostramos usando la definición, ¿ya? Ese es el papel que juega finalmente la definición de límite, la definición delta epsilon, ¿cierto? El poder demostrar las propiedades y después aplicar las propiedades nomás, pues no recurrir a la definición siempre que tengamos que calcular algún límite. Y para eso entonces dejamos algunos ejercicios propuestos, ¿cierto? Resolvimos algunos de estos, pero finalmente dejamos más ejercicios propuestos. ¿Ya? Bueno, un poquito aquí. Como resolvimos ejercicios como ¿cuál resolvimos? El del 64 menos x cuadrado, ¿cierto? Ese lo resolvimos, nos tomamos harto tiempo porque no era una factorización obvia. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que acá hicimos el tema de la suma de cubos que había que factorizar por ahí? ¿Ya? El tema del racionalizar el denominador, ¿cierto? De eso se trataba este ejercicio. Racionalizar el denominador, que uno lo ve de forma más sencilla, ¿cierto? Cuando son raíces cuadradas, ahí uno puede racionalizar de manera más fácil, ¿ya? Pero todos estos ejercicios que están acá ya van con las propiedades que se han visto hasta el momento. eh, y nada más que eso, solamente con las propiedades que se han visto hasta el momento. ¿Sí? Y con lo que nos quedamos la clase pasada fue finalmente si tú puedes evaluar en un punto y no tiene ningún problema, no se indetermina ni nada por el estilo, reemplazamos y evaluamos, ningún problema. ¿Ya? Que eso fue lo que pasó en el penúltimo ejercicio, ¿cierto? Que hemos complicado, chuta, hay una razón trigonométrica acá, ¿cómo vamos a calcular este límite? Y nosotros al darnos cuenta, al reemplazar por cero, no tuvimos ningún problema, ¿cierto? Raíz de cero al cuadrado es cero, coseno de cero, o sea, de pi por cero, cero es uno. Entonces me queda cero por uno, cero finalmente. No tenemos ningún problema al evaluar en cero, ¿ya? Y el ejercicio 2 que estaba planteado con el teorema del sándwich, ¿ya? Está planteado con esta desigualdad para tener que ocupar el teorema del sándwich. Ya, muy bien. Entonces, ahora vamos a entrar al tema de los límites laterales. ¿Ya? Los límites laterales tienen que ver con cómo yo me acerco a una función, si es que me acerco por la derecha o por la izquierda. Ya vamos a abrir el GeoGebra. Eh, Creo que voy a compartir mi pantalla completa al final. Siento que es menos atado. Ya. Voy aquí a graficar la función que nos presenta el libro también, para que lo podamos ver juntos.
se pegó un poco, ahí está, raíz de x. Ya. Entonces, si nosotros estamos trabajando aquí en el plano xy, ¿cierto? Plano xy, nosotros calculamos el límite cuando nos acercamos a algún valor de x, ¿cierto? Y empezamos a trabajar este concepto con el concepto de vecindad, ¿cierto? Un intervalo abierto, ¿cierto? Por ejemplo, aquí si quiero calcular el límite cuando x tiende a 4, nos acercamos al 4, ¿cierto? Por una vecindad con algunos valores de x, ¿cierto? Tratando de acotar lo máximo posible este intervalo, ¿cierto? Y a medida que nosotros nos vamos acercando a valores de delta, o a un delta muy pequeño, nos vamos también acercando a un valor muy pequeño aquí en el eje Y, ¿cierto? Y esa es la definición que vimos finalmente del límite, ¿cierto? Bueno, aquí lo hice muy mal, pero espero que se entienda igual, ¿cierto? Y a medida que yo me vaya acercando, ¿cierto? Al x igual 4, nos vamos acercando aquí a algún valor específico en el eje Y, ¿cierto? Nos vamos acercando cada vez más a 2, vamos acercando cada vez más a 2, ¿ya? Lo que quiere decir que el límite, cuando x tiende a 4, de esta función que es raíz de x, es 2, ¿cierto? Que finalmente nosotros podemos, si se puede, llegamos y evaluamos raíz de 4, 2, así que ese es el límite, ¿ya? Entonces, nosotros en el plano XY podemos acercarnos al valor de X de dos maneras. Nos podemos acercar o por la izquierda o nos podemos acercar por la derecha, ¿ya? Y eso en definitiva es lo que se llama los límites laterales, ¿ya? Yo me acerco al X igual 4 por la izquierda o me acerco al X igual 4 por la derecha, ¿ya? Y es súper importante definir este concepto de límites laterales porque, por ejemplo, aquí en el x igual 0, yo no puedo decir que tengo una vecindad centrada en 0, ¿cierto? Porque para la parte negativa de este intervalo, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? No tiene función. No tengo función aquí en este intervalo. Por lo tanto, tengo que yo definir que me estoy acercando solamente por la derecha, ¿ya? Entonces, este límite le vamos a escribir que solamente existe cuando yo me acerco por la derecha, ¿ya? Y eso es la definición, ¿cierto? Vamos a ver ahora la definición que nos trae el libro con respecto a esto, que dice así. Queremos ampliar entonces el concepto de límite y vamos a hablar del límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho, ¿ya? Y la notación igual es un poco enredada cuando uno lo ve por primera vez, ¿ya? Vamos a denotar límite cuando x tiende a elevado a menos, elevado al signo negativo, ¿ya? Eso me va a indicar que yo me estoy acercando al x igual a por la izquierda. Ya me estoy acercando solamente por los valores menores a. Y por el contrario, vamos a decir que el límite cuando x tiende a elevado a un signo positivo es que me estoy acercando por la derecha. ¿Ya? Entonces, esto es súper importante entenderlo bien en el plano XY, porque si estamos trabajando, como les contaba, en varias variables, hay más de una forma en la que yo me puedo acercar a la recta. Por ejemplo, y esto es solamente para jugar un poco, esto no se va a evaluar ni nada. Aquí el GeoGebra me permite, ¿sí? Disculpe que ingresé un poco tarde y quería preguntarle si solamente hemos visto esto del concepto de límites laterales. Sí, estamos recién empezando a ver el tema de límites laterales. Ah, ya, gracias. Ya, de nada. Ya, por ejemplo, aquí las curvas en el espacio también se pueden trabajar, por ejemplo, digamos, un z igual a x cuadrado más y cuadrado, eh, y algo así, que nos da un paraboloide. ¿Ya? Entonces, si yo me quiero acercar a un punto, por ejemplo, vamos a dibujar aquí un punto nomás. Si me quiero acercar, por ejemplo, a este punto, ahora ya no tengo solamente izquierda y derecha,
¿ya? Ahora tengo varias formas de acercarme a ese punto. Y me puedo acercar con alguna recta que pase por acá, me puedo acercar con alguna curva que se acerque a ese punto, ¿ya? Entonces, en el espacio, cuando ya trabajamos con tres dimensiones, hay más de una forma para acercarnos al punto, y a eso se le podría llamar de alguna forma como una suerte de límites laterales, ¿ya? Tiene otro nombre, pero cumple como la misma función. Entonces, si nosotros estamos aquí en el plano XY, si yo me quiero acercar entonces a un punto, solamente tengo dos opciones: o me acerco por la izquierda o me acerco por la derecha, ¿ya? Límites laterales. Y tiene su notación, ¿cierto? Si yo me estoy acercando de este lado, vamos a decir que este es el límite de X, en este caso tendiendo a 2 por la izquierda, le ponemos aquí un signo menos como exponente de la función f de x. Si me acerco por el otro lado, decimos que estamos calculando el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, ¿ya? De la función f de x. Esta es la notación de los límites laterales, ¿ya? Aquí en el plano, en el caso en 3D, se le aplica otra forma. Por ejemplo, me quiero acercar al x igual 4, pero me acerco con la recta y igual 3x. No me acerco de alguna forma así, ¿ya? O me acerco con cualquier otra curva que pase por el punto en cuestión, ¿ya? Muy bien. Pero aquí entonces no importa trabajar solamente, me importa trabajar en el caso en el plano, ¿cierto? Estamos trabajando solamente con X y con Y, y entonces nos estamos acercando o por la izquierda o por la derecha. ¿Sí? No sé si queda claro ese concepto. Ahora vamos a ver de qué se trata, po, de cuáles son las aplicaciones y por qué es tan importante definirlo. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, me pide aquí estudiar la existencia de los siguientes límites laterales. ¿Ya? El mismo caso, ¿cierto? Del raíz de x, nos vamos a acercar al 1 por la izquierda, nos vamos a acercar al 1 por la derecha, nos vamos a acercar al 0 por la izquierda y al 0 por la derecha, ¿ya? Entonces, nos vamos a dar cuenta de lo mismo que definimos al principio, ¿cierto? De que, claro, cuando yo me acerco al 1 por la izquierda, ¿cierto? Aquí me voy a ir acercando al 1 y la función también se va a ir acercando a 1, tanto si me acerco por la izquierda o si me acerco por la derecha. Pero en el caso del punto x igual 0, no me puedo acercar por la izquierda, pues no tengo una función que me esté acercando eh, al, a la función igual a 0. No puedo decir que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda es igual a 0, porque no tengo cómo saber cómo se va acercando acá. Pero por la derecha sí, me estoy acercando al 0 por la derecha, y claro, claramente voy viendo cómo va disminuyendo los valores, ¿cierto? Hasta llegar a 0. Entonces sí puedo decir que el x tendiendo a 0 por la derecha sí es igual a 0. Profe, ¿Sí? no sé si estoy mezclando conceptos, o sea, no sé si se veía el límite un poco más adelante en Ujú. derivadas, pero acá, o sea, acá ya entra lo que son las funciones continuas en base a los laterales o no. Sí, la definición de continuidad tiene que ver con eso. Continua. Pero claro, eso va más de adelante. El último que vamos a ver, el tema de Ya. continuidad. Sí, sí, muy importante. Porque claro, lo que dice su compañero ahí es que, por ejemplo, si estos límites nos dan valores distintos, significa que mi función está dando como un saltito, ¿cierto? Si me acerco por la izquierda algún valor y a la derecha otro valor, significa que está dando como un saltito. Entonces, eso indica que la función no es continua. ¿Ya? Pero claro, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y aquí tenemos un caso particular que es la función parte entera. Ya la función parte entera lo que hace es quitar el decimal y dejarnos solamente la parte entera. De ahí viene su nombre. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo me acerco al 0 por la derecha, la parte entera de 0,1 es 0, la parte entera es 0,999 es 0. ¿Ya? Entonces, todo el intervalo de 0 a 1 nos va a dar un valor 0, porque es la parte entera. ¿Ya? Pero si me acerco al 0 por la izquierda, menos 0,9
ya la parte entera está jugando un valor negativo. Por lo tanto, ahí la parte entera de menos 0,1, por ejemplo, es menos 1 finalmente. ¿Ya? Entonces la función parte entera es como una escalera. ¿Ya? Se puede ver aquí, ¿cierto? Es como una escalera. ¿Sí? ¿Por qué la parte entera de menos 0,1 es menos 1? Porque para que tenga un poco de sentido la gráfica también. Los escalones van avanzando como de intervalos de uno en uno. Y claro, así está definido nomás. No hay algo que podamos ver bien acá. Pero claro, podría ser que, por ejemplo, ya la parte entera de 0,23, pongámosle, es cero, ya porque la parte decimal, eh, a ver, cómo podría explicarse? La parte entera siempre como que trunca para abajo. Mm, Creo que está muy mal explicado así, pero así es. Siempre busca como el entero, el mayor entero menor de 0,23. ¿Ya? El mayor entero menor a 0,23 es el cero. Por ejemplo, el mayor entero menor Ah, a 1,34 es 1. ¿Ya? El mayor entero menor a menos 0,9, por ejemplo, es menos 1. Siempre busca el mayor entero menor. Profe, no ahora puede ¿Sí? ser entendí. menos cero, ¿Cómo? pero cero es mayor que menos uno. No, pues. Aquí está el 0 y aquí está el menos 1. Cero es mayor, pues. Claro, claro. Busca Entonces el mayor menor. el mayor entero menor que menos 0,9. ¿Sí? El mayor entero menor que 0,23 es 0. El mayor entero menor que menos 0,9 es menos 1. ¿Sí? Se podría ver No, acá, no puede ser menos cero. eh, no, menos 0 es 0 finalmente. A ver cómo podríamos hacer. Claro, si le pusiéramos acá 0, el 0 es mayor a menos 0,9. Podríamos verlo así, mira. Voy a trazar aquí una recta. Ya mejor lo hago con la línea del zoom. Ya, por ahí. Algo ahí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Todos los valores que están acá, por ejemplo, entre 1 y 2, lo está tirando para abajo. Todos los tira para abajo. ¿Cierto? Aquí está, por ejemplo, el 1,5, el 1,6, todos los tira para abajo. Al menor entero, al mayor entero, menor que 1,5, que 1,6, que 1,7. ¿Ya? Claro, siempre se va truncando al entero a la izquierda. Sí, exactamente. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, el 0,9, 0,8, etcétera. Todos los trunca para abajo. Los trunca para abajo, cero. Y aquí estaría, por ejemplo, el menos 0,7, igual lo trunca para abajo, siempre para abajo. ¿Ya? Lo tira al menos uno. ¿Ya? Ya, pero en realidad aquí mucho análisis de esta función no vamos a hacer tampoco, ¿ya? Pero sí lo que vamos a hacer es ver la gráfica y ver cómo se comporta la función a partir de la gráfica, ¿ya? Eso es lo que sí vamos a hacer, ¿ya? De hecho, el nombre función parte entera creo que está mal planteado, ¿ya? De hecho, esto se conoce como la función piso. Y creo que ahí tiene más sentido entenderlo, ¿cierto? La función piso, donde siempre va a buscar el mayor entero menor que el número que está ahí planteado, ¿ya? La función piso. Y también está la función techo, que hace lo contrario, que busca el menor entero mayor que dicho número. ¿Ya? La función techo y la función piso, ¿ya? Que lo tira para abajo o lo tira para arriba, ¿ya? Pero en fin. Entonces lo que estamos buscando acá es ver a partir de la gráfica ya qué es lo que pasa con estos límites. ¿Ya? Si yo me acerco, en este caso, al cero por la izquierda,
Si tomo valores menores a 0, ¿cierto? Eso significa acercarme por la izquierda, estoy llegando siempre al mismo valor, -1, ¿cierto? No está cambiando, siempre va a dar -1, siempre y cuando yo me acerque al 0 por la izquierda. Y si me acerco al 0 por la derecha, me está dando puros valores 0. ¿Ya? Oh, creo que está aquí, está mal escrito el libro. Ya. Pero aquí es 0. Ya, este debería ser un valor 0. ¿Sí? Entonces estamos llegando a límites distintos. Y si estamos llegando a límites distintos cuando nos acercamos por la izquierda o por la derecha, significa que va a haber un salto. ¿Ya? Tal cual como aparece aquí. Hay un pequeño saltito. ¿Sí? Y en este saltito, sí o sí, en el punto 0, tiene que haber uno pintado. O en realidad no siempre, pero en este caso sí, si hay en el punto x igual 0, hay uno pintado. Y si yo reemplazo la parte entera exactamente con 0, la parte entera de 0 es 0, no pasaría a ser -1. Entonces se pinta aquí exactamente el 0. ¿Ya? Por ahí va. Eso es lo que hace ahí la función piso, digámosle función piso mejor, ya no función parte entera. Ya, muy bien, chiquillos. ¿Se entiende bien el concepto del límite lateral? Por lo menos donde hemos llegado nosotros, No. ¿no? A ver, veamos más ejercicios. Pues siempre hay más ejercicios. Ya está la definición. No nos vamos a meter mucho en la definición, ya porque ya hemos tenido nuestra cuota de definición y ya no la vamos a seguir viendo, pero se define igual que en el límite normal. Ya salvo aquí que el X lo estamos tomando solamente de un lado y no del otro, centrado en el punto A. Ya, el límite lateral entonces nos estamos acercando con una sola dirección, no nos estamos acercando por la vecindad completa. ¿Ya? Y el límite lateral derecho igual tiene su definición. Ya, entonces, si el límite de una función tendiendo al punto es algún valor L, significa que los límites laterales son iguales y tienden al mismo valor. ¿Ya? Que es lo que hemos estado contando, ¿cierto? Si los límites laterales se acercan al mismo valor, entonces podemos decir que el límite en general de la función es ese mismo valor. ¿Ya? Si los límites laterales son distintos, entonces decimos que el límite no existe en ese valor. ¿Ya? Que es lo que está escrito acá. Si los límites laterales son distintos, entonces no existe el límite en esa función. ¿Ya? Y estas propiedades o las propiedades de los límites en general también son ciertas para calcular los límites laterales. ¿Ya? Y dice aquí que en particular también es válido para el teorema del sándwich. Ya, veamos entonces alguna aplicación de los límites laterales. Ya muchas veces alguna situación se puede modelar por alguna función y ahí esta función está dividida por tramos. ¿Ya? Un ejemplo súper práctico de esto son las escalas de notas, por lo menos en el colegio con el tema del 60%, todo eso, viene aquí por una función por tramos. ¿Qué es una función por tramos? Son dos o más funciones dependiendo de un intervalo de x. ¿Ya? Por ejemplo, si me dejan, voy a poder buscar aquí la escala de notas que estamos usando en el colegio. Escala de notas en general, ¿ya? En ninguna prueba tiene 100 puntos, pero es algo así, ¿ya? Y aquí está. La nota es una función compuesta que depende del puntaje. Por ejemplo, acá, si el puntaje es menor a 60, es una función. Y si el puntaje es mayor o igual a 60, es otra función. ¿Ya? Es una función por tramos. ¿Sí? Entonces, acá en el libro nos están presentando una función por tramo, ¿cierto? Dependiendo del valor de x, estamos teniendo distintas funciones. Entonces, un clásico ejercicio que sí o sí va a aparecer en la prueba es que tengamos una función por tramos y veamos qué ocurre en el punto en conflicto.
Claro, si el x es menor a 1 y el x es mayor a 1, veamos qué podemos hacer. ¿Ya? Entonces nos piden encontrar los límites laterales justo en el punto en conflicto. ¿Ya? Usando la definición entonces de la función, se tiene que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, o sea, estamos tomando valores menores a 1, que nos estamos acercando por la izquierda, o sea, estamos tomando el primer tramo, ¿cierto? 2 menos x. Ya estamos tomando x menores a 1, ¿cierto? Porque nos estamos acercando por la izquierda. Entonces, nos queda este límite, ¿cierto? Que es el límite inmediato de calcular. Reemplazamos con x igual 1, nos da que el límite vale 1. ¿Ya? Y si nos piden calcular el límite tendiendo a 1 por la derecha, significa que estamos tomando ahora x mayores que 1, y por lo tanto el límite sería con la función x cuadrado más 1. ¿Ya? Y aquí evaluando, ¿cierto? X igual 1, 1 al cuadrado 1, 1 más 1, 2. Entonces estamos llegando a límites laterales distintos. Por lo tanto, visualmente estamos viendo que la función va a tener un salto. ¿Ya? Y como va a tener un salto, el límite en general, no podemos decir entonces que el límite cuando x tiende a 1 de la función existe. ¿Ya? Decimos entonces que ese límite no existe. ¿Ya? Entonces, si lo queremos ver de manera visual, nos estamos acercando aquí al x igual 1 por la izquierda, y al acercarnos por la izquierda, ¿cierto? Los valores van disminuyendo hasta llegar a 1. ¿Ya? Y si nos acercamos por la derecha, nos estamos bajando por esta parte ahora y estamos llegando a 2. Valores distintos, por lo tanto tenemos un salto. Por lo tanto, en general, no podemos decir que el límite cuando x tiende a 1 existe. ¿Ya? ¿Sí? Por ahí se está entendiendo más el concepto de límite lateral, que finalmente es calcular el límite, pero con una condición previa, ¿ya? Que nos acercamos por los valores menores o nos acercamos por los valores mayores a dicho número. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, con un ejemplo más práctico, ¿cierto? Aquí el de la función parte entera, creo que se entiende mejor. ¿Ya? Un pequeño detalle que es bien importante que lo mencionemos igual, es que acá en ninguna parte se da qué es lo que pasa cuando el x es igual a 1. Ya se da la condición para los x menores y para los x mayores a 1. Por lo tanto, si el x vale 1, no tenemos ni idea qué es lo que pasa. ¿Ya? Y aquí se ve, ¿cierto? Porque están los dos puntitos sin pintar. ¿Cierto? Lo podemos ver aquí, que está ese sin pintar y está este también sin pintar. Si nosotros le hubiésemos puesto, por ejemplo, el menor igual o el mayor igual en alguno de los dos intervalos, no me va a cambiar el concepto de límite. Por ejemplo, aquí si le pongo que esto se cumple si es que el x es mayor o igual a 1. Entonces lo único que va a cambiar es que este puntito yo lo voy a pintar, pero los límites laterales siguen siendo distintos. Por lo tanto, no puedo decir nada tampoco cuando el límite del límite cuando x tiende a 1. ¿Ya? Sigue sin variar. Sigue siendo real esta no existencia del límite. Salvo que ahora solamente le pinté el puntito. ¿Ya? ¿Sí? Sí, Profe, Vamos ¿qué bien. pasa cuando los dos son igual o menores a 1? O sea, los dos puntitos están con color en la gráfica. Ah, ya, si los dos puntitos están pintados, esto ya no es función. Ya no es función. Acuérdate que la definición de función, ¿cierto? Es que tenemos aquí el conjunto de entrada, el conjunto de salida, ¿cierto? Aquí tengo mi función. Eh, la condición que me pide la función es que todos los elementos que estén aquí en el conjunto de entrada, ¿cierto? Que es el dominio, todos los elementos de acá tienen que tener
un elemento en el conjunto de llegada. Ya voy a poner los mismos valores, ¿ya? Por ejemplo, una función sería esa, ¿cierto? No tenemos ningún problema ahí. El 1 está con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3. No tenemos ningún problema. ¿Ya? De hecho, puede ser que todos los valores lleguen a un solo número en el conjunto de llegada, pero la condición es que todos los elementos aquí del dominio tengan algún elemento del conjunto de llegada. ¿Cuál es el problema? Es cuando un número del dominio me está generando dos salidas. Eso es lo que no puede ocurrir. ¿Ya? En una función, si yo ingreso una entrada, no me puede dar dos salidas diferentes. Y eso es lo que ocurriría si es que están los dos puntos pintados. ¿Sí? Si es que el x vale 1, nos estaría dando dos puntos para el f de x, o para el f de 1. Y eso no puede ocurrir. Por eso solamente queda uno pintado, o en este caso no había ninguno pintado. ¿Sí? En este caso, el x igual 1 nos está dando dos valores de f de 1. Y eso no se puede. ¿Sí? Aquí hay un error. No es función. ¿Ya? Hay un pequeño recordatorio de funciones. ¿Ya? Entonces, claro, puede ser, por ejemplo, en este caso, que el x igual 1 no se consideró, no es parte del dominio de la función, o podría haber sido considerado en uno, en este o en el otro, pero no en los dos a la vez. Sí, buen recordatorio ahí de funciones. ¿Ya? Muy bien, sigamos con los ejemplos. Dice aquí, encontrar los límites laterales x tendiendo a 2, tanto por la izquierda como por la derecha, donde la función g está definida por este valor de acá. ¿Ya? Y yo creo que ya estamos en condiciones de poder hacer este ejercicio antes de ver la gráfica. ¿Sí? Ya, entonces vamos desarrollando aquí mismo. ¿Ya? La idea es que ustedes también vayan desarrollando, ¿cierto? Y vemos qué es lo que ocurre con los límites y ver si podemos hacer una suerte de bosquejo antes de ver la gráfica. Ya finalmente, esa también es una de las aplicaciones del cálculo, el poder previsualizar algo sin verlo. Por ejemplo, esto, al calcular los límites, cuando x tiende a 2, tanto por la izquierda como por la derecha, ya me da una idea de cómo es la gráfica de la función. Vamos allá entonces. Profe, ¿Sí? o sea, creo que lo paso a calcular directamente. Bueno, ahí tengo una, o sea, supongo que se va a llegar al tiro, pero claro, que hay como ciertos números, resultados distintos, pero hay uno que, o sea, dos resultan iguales, pero uno es distinto a esos dos. Claro. ¿No? Sí. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Ya, a ver, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, me estoy acercando a los valores de 2, o valores cercanos a 2, pero solamente por los menores a 2. Por lo tanto, estaría calculando este primer tramo, ¿cierto? X cuadrado menos 1. Y claro, aquí puedo llegar y evaluar rápidamente y eso me da 3. Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, nos estamos acercando al 2 por valores más grandes que 2, por lo tanto estamos usando el tercer tramo, ¿cierto? Lo de x es más grande que 2, el x más 1, y este igual me da 3. ¿Ya? Pero si el x vale 2, nos da un valor de 4. Entonces, a ver cómo sería esto entonces. Yo me hago una suerte de gráfica mental, ¿cierto? Aquí va a estar el 2. Supongamos que aquí está el 3, aquí está el 4. Obviamente no está a escala. No está a escala. Vamos a cambiar de color. Ya. Si el x es más chico que 2, entonces yo tengo x cuadrado menos 1. Y el x cuadrado menos 1 es algo así, ¿cierto? Y aquí. Y por la parte del x cuadrado menos 1, no estamos considerando el 2, así que le ponemos un puntito sin pintar, ¿cierto? Un circulito sin pintar. Y por el otro lado, para los x más grandes que 2, tenemos la recta, x más 1, que es una recta. Ya entonces vamos a tener una recta, y en el caso de x igual 2, tampoco se pinta, así que aquí tenemos un
como una gráfica con un hoyito, ¿cierto? No es un salto como en el ejemplo anterior, ¿cierto? No es un salto porque los límites laterales son iguales, pero sí es una gráfica con un hoyito, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa cuando el x vale 2? El x, la función es igual a 4. Entonces nos queda aquí arribita como un puntito, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver también en el tema de continuidad, de cómo arreglar estas funciones para que el punto, ¿cierto? Discontinuo en este caso, donde tenemos aquí un saltito, este hoyito, lo vamos a pintar exactamente con lo que debería ser el límite. Entonces, en este caso, el límite existe, ¿cierto? Tanto acercándome por la izquierda o por la derecha, llegamos al mismo valor, pero exactamente en el mismo punto tenemos aquí un saltito, ¿ya? Son ejemplos de funciones raras, ¿cierto? Podrían ocurrir en la vida cotidiana cuando modelamos funciones. Profe, ¿Sí? ¿podría explicar de nuevo? O sea, que no entendí. En la parte del límite, cuando x es menor que 2. Ya. ¿Por qué da 3? Profe, ¿Sí? antes de que conteste la pregunta, ¿este ejercicio tiene límite? Sí, tiene límite. Sí, sí, Pero los valores se acercan a 2, ¿cierto? A 3. claro, sí. Sí, Pero sí. ¿qué pasa con el 4? Es que son cosas distintas. ¿Sí? Son cosas No distintas. entiendo. Ya, vamos a verlo con detalle. Ya, ¿por qué da 3 cuando nos acercamos con el x tendiendo a 2 por la izquierda? ¿Cierto? Nos estamos acercando por los valores menores a 2, ¿ya? Entonces, si el x es menor que 2, estamos considerando el primer tramo, ¿cierto? Entonces sería el límite de x cuadrado menos 1. No tenemos ningún problema en evaluar, así que llegamos y evaluamos. Y el 2, 2 al cuadrado es 4, 4 menos 1, 3. ¿Sí? Y cuando nos acercamos a los valores cercanos al 2 solamente por la derecha, estamos considerando solamente los valores más grandes que 2 y tomaríamos esta función, x más 1. No tenemos ningún problema en llegar y evaluar, nos da un valor de 3. Entonces, en este caso, decimos como los límites laterales son iguales, decimos que el límite de x tendiendo a 2 del g de x es igual a 3. Entonces, profe, ¿debería ser x menor o igual a 2 y mayor o igual a 2? ¿O no? No, porque la idea aquí es que nosotros visualicemos la función con el hoyito que está en el x igual 2. ¿Ya? Aquí justo en el x igual 2 no tenemos información. Si esto no estuviera acá, si eso no estuviera ahí, nos quedaría solamente la función con el hoyito, ¿cierto? Nos quedaría tal cual ahí. Y nosotros podríamos como imaginarnos o arreglar la función entre comillas, ¿cierto? Diciendo, pero yo puedo decir ahora que si el x vale 2, como para arreglar un poco la función, podríamos decir, ya, si el x vale 2, entonces la función tiene que valer 4. Esto estaba al revés. Se pone aquí, ¿cierto? La función vale 4, la función vale 3 si el x es igual a 2. ¿Ya? Si es que esta información de que si el x vale 2, la función vale 4. Si no tuviésemos esa información, eso es lo que nosotros veríamos en la gráfica. ¿Ya? Una curva, ¿cierto? Que justo en el x igual 2 tiene un hoyito y a partir de este mismo punto sale la recta. Entonces, nosotros lo que estamos calculando acá es solamente el límite. Acuérdense que cuando tomamos el límite, no estamos tomando exactamente el punto de x igual 2, sino que solamente nos estamos acercando al 2. Entonces aquí si el x vale 2, puede ser cualquier valor. Puede ser cualquier valor que esté por aquí, ¿ya? No tiene por qué ser exactamente el valor de 3, ¿ya? Pero si da justo que el g toma el valor de 3 cuando el x vale 2, decimos que la función es continua. Pero puede ser cualquier valor y el límite sigue existiendo. ¿Por qué? Porque cuando nos estamos acercando al 2,
la función por ambas partes se está acercando a 3. No importa qué es lo que pasa cuando el x vale 2. ¿Ya? De hecho, acá podríamos ponerle el g de 2. No lo sé, no importa. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Acercándonos al valor de 2 solamente. ¿Sí? Profe, ¿qué significaba que era una función continua? ¿Qué significa que una función es continua? Lo vamos a ver mañana igual con mayor detalle, ¿ya? Pero aquí significa que el límite tiene que existir, ¿cierto? Que si me acerco por la izquierda o por la derecha nos acercamos al mismo valor y que exactamente cuando nos acercamos a ese valor da justamente el valor que nosotros deberíamos esperar. ¿Ya? Gracias. ¿Sí? Eso es lo que significa que la función sea continua. ¿Ya? Pero da lo mismo que si después del valor ese, el que está ¿Sí? tachado, ¿Sí? después se convierte en otra función rara, así Claro, como una sí, recta, una parábola. claro, Da lo no, mismo. no Solo importa. tiene que estar pintado. Claro, exactamente. Ya, ¿Sí? gracias. Creo que no puedo borrar aquí el punto. Ya. Porque claro, una como de las definiciones de función continua, entre comillas, es que yo puedo graficar la función sin levantar el lápiz. ¿Ya? Y claro, en este caso la función, si yo quiero graficarla, ¿cierto? Parto aquí con la parábola y aquí en el x igual 2 tengo que dar un pequeño saltito justo cuando todo el x vale 2. ¿Ya? Entonces, en este caso, la función estaba definida, ¿cierto? Con que si el x vale 2 hacemos un salto aquí al 4. ¿Ya? No tengo ningún problema, es una función bien definida, ¿cierto? Todos los valores del dominio tienen su imagen y tienen exactamente una imagen. No tenemos problema ahí, solamente que da este saltito. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Profe, ¿Sí? cuando dice que todo el dominio tiene una imagen, ¿es sin contando el 2? ¿O En sí? e- si yo, por ejemplo, si yo borro este punto, claro, aquí el dominio de la función serían todos los reales menos el 2 porque el 2 no tiene imagen. Pero la función sí estaba definida con el x igual 2 y nos da algo así. ¿Sí? Ah, ya. Gracias. Profe, y ese 4 al final es irrelevante para la función, ¿cierto? Porque el límite de todas formas existe, ¿o no? Claro, exactamente. Este punto 4 que está acá es irrelevante para el cálculo del límite. Exactamente. Resulta que se ve así nomás, pero el Claro, límite sigue igual. el límite sigue existiendo porque acercándome al 2 por la izquierda o por la derecha, nos acercamos igual a 3. A 3 Claro. solamente. Este punto podría haber estado arriba, abajo, da exactamente lo mismo. Pero si Claro, no tuviera ese 4, no todo el dominio tendría imagen. exactamente. Si ese 4 no estuviese ahí, tendríamos que restringir el dominio de la función. Sí, perfecto, chiquillos. Porque si no, no sería función. Claro, si no, no sería función. Ah, ya, gracias. Perfecto, chiquillos. Excelente. ¿Ya? Veamos entonces cómo lo resuelve el libro. ¿Ya? Y era algo parecido a lo que teníamos dibujado, ¿cierto? Algo bastante parecido. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, ¿cierto? Tiende a 3. Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha también tiende a 3. ¿Ya? Salvo que justo cuando el x vale 2 se va a otro valor. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejercicio bastante parecido. Dice encontrar los límites laterales en -1, 0 y 1, donde la función f está definida por... Ya, y aquí tenemos un amplio ejercicio. ¿Sí? Entonces, antes de ver la solución, les pido, chiquillos, que lo puedan realizar ustedes, ya ejercitando unos 5 minutitos, no creo que nos demoremos más que eso. ¿Ya? Para ver si podemos aplicar ya lo que hemos aprendido de límites laterales.
Ya, yo voy a partir aquí escribiendo, Profe, ¿sí? pero, por ejemplo, cuando dice límites laterales de en -1, entonces tengo que poner la función que va al valor -1 por la izquierda y por la derecha. Claro, sí, te están pidiendo a ti Pero calcular, en sí, cada fórmula. por separado, Eh, sí. Cuando tiende a -1 por la izquierda, ¿qué función voy a tomar? Y cuando me acerco al -1 por la derecha, ¿qué función voy a tomar? -1 por la derecha. ¿Qué función voy a tomar? Y después, ¿qué valor me da? Lo mismo con el 0 y lo mismo con el 1. Ya, si alguien ya terminó, me dice nomás y veamos qué valor nos da. Citando. la primera es -1 o no. Perfecto, ¿sí? Muy bien. Porque si me acerco al -1 por la izquierda, estamos tomando los valores de x más chicos que -1, y más chico que -1 está aquí en el primer tramo. Entonces aquí tenemos x, y claro, aquí nos da -1. ¿Ya? Pero si me acerco por la derecha hay varias posibilidades o no. Sí, porque podría ser, claro, podría ser el menos x cuadrado más 1, el -1, pero acuérdate que acá estamos tratando de estar lo más cercano al -1. Entonces, claro, el intervalo que está más cercano al -1 por la derecha tendría que ser este intervalo, el segundo. Sería aquí entonces un x cuadrado. ¿Sí? Porque consideramos el, que, que estamos tomando valores muy cercanos al -1 por la derecha. Entonces, claro, este intervalo del x mayor a 0 ya está muy alejado del -1, pues la idea es estar muy, muy cercano al -1. Claro, y aquí al reemplazar, podemos llegar y evaluar, ningún problema. Nos va a dar aquí 1, ¿cierto? -1 al cuadrado, 1. ¿Ya? Al hacer lo mismo con el x igual 0, vamos a cambiar aquí de color, de x tendiendo a 0 por la izquierda y el x tendiendo a 0 por la derecha. 0 por la izquierda, también podría tomar cualquiera de los dos intervalos cualquiera de los dos primeros intervalos, pero claro, nos estamos acercando muy, muy cercano al 0. Entonces tenemos aquí el x cuadrado. Y por el otro lado, mayores que 0, tenemos menos x cuadrado más 1. ¿Ya? Y podemos llegar y evaluar los límites sin ningún problema. 0 aquí y 1 acá, ¿cierto? Entonces ya vas tomando como la idea de cómo va a ser la función. ¿Ya? Eh, una idea, ¿cierto? Tenemos el -1, tenemos el 0, tenemos el 1, tenemos el 1 acá arriba y el -1 acá abajo. Si nos acercamos al -1 por la izquierda, vamos a llegar al -1, entonces tenemos algo así. Y en este caso estaría pintado, ¿cierto? Porque está con el menor o igual. Y el x cuadrado, ¿cierto? Nos va a dar un 1 positivo. Entonces va a partir aquí con un hoyito. Y el x cuadrado, bueno, es una parábola, ¿cierto? Haría como algo así. Como algo así, ¿cierto? Mentira. Porque solamente hasta el x igual 0. Y aquí en el x igual 0 no estamos considerando, así que aquí también va a tener un hoyito,
que no se pinta. Voy a tratar de pintar aquí con blanco para que se quede clarito que no está pintado ahí. Y cuando el x vale 0, tenemos exactamente menos 1. ¿Cierto? Entonces aquí estaría pintado el menos 1 solamente. Y después, cuando el x mayor a 0, tenemos menos x cuadrado más 1. Y menos x cuadrado más 1 está pintado con blanco aquí. Y después empieza a bajar. Y algo así sería la función. ¿Ya? Sin ver la función, solamente con un poco de conocimiento de cómo se ve la función cuadrática, ¿cierto? El x cuadrado, el menos x cuadrado. Y con lo que acabamos de ver de límite, podemos ver el tema de qué es lo que pasa exactamente en los puntos de conflicto, en estos puntos de separación. Profe, ¿Ya? ¿Sí? pero esta, por la teorema del sándwich, ¿no tiene límite? No, porque claro, el superior y el inferior no están acercándose al mismo valor. Sí, el teorema del sándwich cumple con esa condición, pues, de que tanto la función de arriba y la función de abajo se acercan al mismo valor. Y en este caso no ocurre. ¿Ya? Cornelia, Aquí lo Cornelia. estamos viendo como izquierda-derecha, pues no arriba-abajo. ¿Cierto? No tenemos una función que esté arriba y una función que esté abajo tampoco. ¿Ya? Cornelia. Tenemos una función que está a la izquierda y a la derecha. ¿Sí? ¿Pudieron realizar los ejercicios, chiquillos, o no? Profe, ¿Sí? yo me había perdido un poco. Por ejemplo, en la primera dice x y x es menor o igual a menos 1. ¿Sí? Entonces yo tengo que encontrar el límite de menos 1 por la izquierda y por la derecha, ¿cierto? Claro. Que Sí. me había confundido un poco. Sí, límites laterales. Claro, me tengo que encontrar cuando el x tiende a menos 1, tanto por la izquierda y por la derecha. ¿Sí? Entonces veamos cómo es la gráfica de la función, pero va a ser algo parecido aquí a lo que hice yo acá abajo, pero claramente más bonito. ¿Ya? Aquí calculó, ¿cierto? Cada uno de esos límites, llegó al mismo resultado al que llegamos nosotros, pero hizo el último, ¿cierto? Que es cuando el x tiende a 1, ¿ya? Pero como no tenemos alguna separación en x igual 1, entonces la misma función. Entonces, obviamente, va a tender al mismo valor. ¿Ya? No venía con gráfico. Ya, pero créanme que era algo parecido a lo que grafiqué yo. ¿Ya? Aunque podría hacerlo también aquí en el GeoGebra, pero no. ¿Para qué? Continuamos. Algunos ejercicios para que lo puedan realizar también en su casa. Aunque la guía trae ejercicio aquí de límites laterales. Profe, me queda ¿Sí? una duda. ¿Sí? ¿Por qué existe en 0? Ah, claro. Aquí dice que el límite de la función en x igual 0 existe y vale 0. No, pues no existe. Porque el límite de la función... Ah, hay un error de tipeo aquí. El límite de la función en x igual 1 existe. ¿Ya? Ya. Sí, grafiquémoslo mejor para que lo veamos de mejor manera visualmente. Ya. La función por tramos, si yo lo quiero graficar, tendría que hacerlo aquí en el GeoGebra o con un comando sí. ¿Ya? No sé si eventualmente van a trabajar con GeoGebra, pero de todas maneras aquí está. Y ahí la condición decía si x es menor o igual a menos 1, entonces tenemos la función x. Si el menos 1 menor que x menor que 0, entonces tenemos la función x cuadrado. Eh, si el x igual a 0, entonces tenemos la función menos 1. No sé si eso lo grafiquen porque es un punto finalmente, pues, así que puedo poner aquí el punto. Pongo el punto aquí, ¿no? 0, menos 1. Y si el x es mayor que 0, entonces teníamos menos x cuadrado más 1. ¿Ya? Entonces,
aquí el GeoGebra no me marca los puntos en blanco, ya, pero yo sí los voy a poder marcar. Ahí, acá, acá y acá. Ya. Y ¿dónde estaba la desigualdad? Si el x es menor que -1, entonces este está pintado. El otro, este está sin pintar. Lo voy a poner aquí como sin pintar. Aquí tampoco está pintado. Y acá arriba tampoco está pintado. Entonces, claramente, acá, voy a hacer un poco más de zoom. Cuando el x tiende a -1, los límites laterales tienden a valores distintos. ¿Ya? Independiente donde esté pintado el punto. Si está pintado arriba o acá abajo, nos da exactamente lo mismo porque el límite no existe. Tiende a valores distintos. Lo mismo pasa aquí cuando el x tiende a 0. ¿Cierto? Los límites tienden a valores distintos y cuando el x vale 0 da un valor completamente distinto, un valor aparte. Entonces tampoco existe el límite cuando el x tiende a 0 y cuando el x tiende a 1 sí da el límite existe. ¿Ya? Ahí no tenemos problema. ¿Ya? Muy Ahora bien. me quedó clarísimo. Gracias. Perfecto. Qué bueno. Súper. Muy bien. Y qué práctico de apaña. Súper. Profe, a ver si entendí. Entonces, si el límite tiende a -1 por la izquierda, la función es x. Claro, sí. Pero si la función tiende a -1 por la derecha, entonces x cuadrado. X cuadrado. Perfecto. Ah, ya. Vale. Súper bien, súper bien. ¿Ya? Lo podemos ver aquí algebraicamente, ¿cierto? Si el x es menor a -1, tomamos la función x. Y si el x es mayor a -1, podría haber tomado cualquiera de estas funciones. Todas estas son cuando el x es mayor a -1, pero estamos muy cercano al -1, entonces tiene que ser el x cuadrado, el intervalo que está más cercano al -1. Ya que es lo que se ve acá, ¿cierto? Si nos acercamos al -1 por la derecha, tomamos el x cuadrado. Si nos acercamos al -1 por la izquierda, tomamos la recta. Y ahí nos da límites distintos. ¿Ya? Lo que está representado aquí también. -1 y 1. Ya, aquí hay ejercicios para practicar esto mismo. ¿Ya? Y aquí también algunos otros ejercicios también para practicar exactamente lo mismo. ¿Ya? Aquí para aplicar, ¿cierto?, los teoremas ya trabajados. ¿Ya? Así que ahí quedan a conciencia. ¿Ya? No se complica más de lo que hemos hecho ya en clase. ¿Ya? Este no es un límite que tengamos que calcular a mano. Hay un teorema, ¿cierto?, que nos permite calcular este tipo de límites. ¿Ya? Ya, y ya para terminar la clase de hoy, ya para terminar, sí queda media hora, pero este es el último tema que vamos a tocar, que son los límites trigonométricos. ¿Ya? Los límites trigonométricos vamos a llamarlos como límites fundamentales, ya porque son resultados que vamos a poder utilizar más adelante sin tener que demostrar una y otra vez que este límite existe. ¿Ya? Entonces tiene una demostración geométrica que es bastante interesante, pero no lo necesitamos realmente, sino que solamente necesitamos el resultado, ¿ya? De que seno de x partido por x es igual a 1. Entonces, vamos a partir de GeoGebra. Vamos a borrar aquí todo lo que está aquí. No guardar. Y veamos qué pasa con esa función. Ya la función seno de x, ya algo vimos la clase pasada de trigonometría, ¿cierto? Que el seno de 0 es 0, el seno de pi también es 0, pi aquí es 3,14. El seno de pi medios, que está justo aquí en la mitad, es 1, ¿cierto? Porque va dando como la vuelta al círculo, ¿cierto? Y eso es como lo que se ve acá, ¿ya? Y al dar una vuelta completa en el 2pi, 6, y tanto, vuelve a empezar y se repite el ciclo, ¿ya? Y da como esta suerte de onda. Hay harta animaciones en internet también de cómo se va creando la función seno. Ya, pero aquí lo que nos importa entonces es ver qué es lo que pasa con esta función seno cuando nosotros la dividimos por x. Cuando la hacemos dividir por x.
¿ya? Y ocurre algo más o menos así, ¿ya? Cuando el x se hace muy grande, la función ya casi se pierde aquí con el eje x, ¿ya? Pero aquí en el eje y, justamente cuando el x vale 0, nosotros aquí vamos a tener un puntito, ¿cierto? De hecho, me lo marca aquí como que no lo puede marcar porque el x no es exactamente 0. Ya, pero voy a borrar acá. Porque podemos ver gráficamente, ¿cierto? Que a medida que nos vamos acercando a x igual 0, la función seno de x partido por x tiende a 1. ¿Ya? Y eso es lo que está marcado aquí. La función seno de x partido por x es igual a 1. ¿Ya? Un límite muy importante que tenemos que conocer. Sí, Pero no es es importante. exactamente 1. Sí, es exactamente 1. Pero Aquí ahí en se el ve. gráfico, ¿Sí? Si el x, si el x tiende a 0, el gráfico aquí tiende a 1. Y claro, si pero hacemos ¿qué pasa con mucho. esto de que no se puede dividir por 0? Claro, claro. Lo que pasa aquí, no sé por qué regresó todo eso. Lo que pasa aquí, ¿cierto? Es que va a haber un punto blanco aquí, ¿cierto? Va a haber un hoyito, algo así, ¿cierto? Va a quedar con un hoyito. Pero el límite, cuando me acerco por la izquierda y por la derecha, por ambas partes estamos llegando a 1. ¿Ya? ¿Sí? Por eso decimos entonces que el límite eh, tiende a 1. ¿Ya? Tanto por la izquierda como por la derecha estamos llegando a 1. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo este teorema. ¿Ya? Y se demuestra usando razones trigonométricas y todo eso. También se demuestra con lo que vamos a ver más adelante, que es la regla del L'Hopital. También se puede demostrar esto. ¿Ya? Pero los límites trigonométricos, entonces, partimos con este, que es el seno de x partido por x, y vamos a ir desarrollando otros límites trigonométricos que son bastante útiles de conocer. ¿Ya? Que son estos dos. Que el límite de 1 menos coseno de x partido por x es igual a 0, y el límite de 1 menos coseno de x partido en x cuadrado es igual a 1 medio. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar todo nuestro conocimiento que tengamos de trigonometría, ¿ya? Para poder demostrar estos límites. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿y eso que tatuarse en el corazón va a estar en la prueba? Sí, este hay que tatuárselo en el corazón también. ¿Sí? El límite de x tendiendo a 0 de seno de x partido por x es igual a 1. ¿Ya? Es un límite que sí o sí vamos a tener que utilizar. ¿Ya? Y hay otros límites también notables que vamos a tener que utilizar para poder calcular otros. ¿Ya? Sí, hay que utilizarlo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder utilizar este límite para poder demostrar estos que están acá? Utilizando razones trigonométricas, las identidades trigonométricas y todo eso. ¿Ya? Y aquí hay un truco que no tiene por qué haberse le ocurrido inmediatamente, pero ahora que se les presenta, ustedes también podrían utilizar. ¿Ya? Yo solamente tengo la identidad para el límite del seno de x partido por x. Entonces, de alguna forma u otra, yo debería hacer aparecer aquí un seno de x. ¿Ya? Y una de las formas de poder obtener un seno de x a partir del coseno es recordar la identidad fundamental de la trigonometría, que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. De esa forma yo puedo obtener rápidamente un coseno cuadrado a partir del seno cuadrado o viceversa. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? ¿Cierto? De que seno cuadrado más coseno cuadrado de algún ángulo es igual a 1, entonces el seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un coseno cuadrado, yo rápidamente lo puedo transformar en seno cuadrado. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, si tengo aquí el 1 menos coseno de x,
puedo obtener un coseno cuadrado multiplicando por el conjugado. 1 más coseno de x. Y para no alterar el límite, ¿cierto? Hacemos como una suerte de racionalización, ¿cierto? De multiplicar por este 1 conveniente para poder obtener, en este caso tendríamos la suma por su diferencia, 1 menos coseno por 1 más coseno, ¿cierto? Sería 1 menos coseno cuadrado. Súper. Y aquí obtenemos entonces 1 menos coseno cuadrado. Ya. Muy bien. Entonces, luego obtengo, no, ¿saben qué? Hagámoslo mejor en la pizarra para que no tengamos problema acá, porque está haciendo unos trucos ahí bien sucios. Ya. ¿Qué es lo que estamos demostrando? El límite. Espérenme. Ya, ahora sí. Ya, queremos demostrar entonces el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x partido por x. ¿Ya? No sé cuánto vale, nos decían que valía 0, pero tratemos de demostrarlo. ¿Ya? Entonces tengo que recordar aquí que puedo transformar de coseno a 0. ¿Cierto? La idea siempre es tratar de obtener el seno de x partido por x. Ese es el objetivo. Entonces, si yo multiplico por 1 más coseno de x, que es el truco de este ejercicio, ¿ya? Y ahora ustedes también lo van a poder aplicar. Voy a obtener yo 1 menos coseno cuadrado, aplicando la suma por su diferencia, dividido en x por 1 más coseno de x. Ya, muy bien, porque ahora este 1 menos coseno cuadrado se convierte en un seno cuadrado de x. Súper. Pucha, pero el límite decía que era seno de x partido por x. Y tengo un seno cuadrado y abajo tengo un x. Pucha, no me sirve. Pero ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo empezar a separar. ¿Ya? Y este es el paso que se saltó el apunte. Pero, por ejemplo, puedo dejar un seno de x partido por x por un seno de x, ¿cierto? Partido en 1 más coseno de x. ¿Ya? De esta parte no sé nada todavía. Pero sí sé que este primer límite tiende a 1. ¿Cierto? Esto tiende a 1. Por lo tanto, ya me puedo olvidar de esa parte y puedo seguir trabajando con el resto. ¿Ya? Entonces tengo aquí el límite cuando x tiende a 0 de, y ahora para aplicar nuevamente la identidad puedo multiplicar por un x. O sea, multiplicar por un 1, ¿cierto? Multiplicar y dividir por x. ¿Para qué? Para que me quede a mí un seno de x dividido por x, y para no alterar, ¿cierto? Dejamos un x dividido en 1 más coseno de x. Y ahora nuevamente podemos eliminar este seno de x partido por x porque sabemos que vale 1. ¿Ya? Oh, profe, no entendí esa parte. ¿Esta Sí, última parte? cómo transformó el seno de x en x? No, a ver, sí, a ver. Ya. Este seno de x partido por x lo eliminamos. Lo hicimos desaparecer. ¿Ya? Porque vale 1. El límite de seno de x partido por x vale 1. ¿Ya? ¿Y qué fue lo que hicimos ahora? Es que nos queda lo mismo. Ya ver, si dejamos aquí el 1 más coseno de x, la idea es volver a utilizar esa identidad del seno de x partido por x. Pero yo no tengo otro partido por x, ¿cierto? Pero sí puedo hacerlo aparecer multiplicando y dividiendo por x, como volviendo a racionalizar. ¿Ya? De ahí yo puedo entonces dejar un x aquí en el denominador, un x en el numerador, y no me cambia absolutamente nada el valor, ¿cierto? Pero sí yo puedo ahora aplicar nuevamente la identidad del seno de x partido por x. ¿Sí? ¿Por ahí sí? Sí, ahora sí. Ya. Entonces nuevamente el seno de x partido por x, inmediatamente lo elimino porque sé que vale 1. Y ahora no tengo ningún problema en evaluar este límite que está acá, ¿cierto? Podríamos ponerle aquí los signos iguales, ¿cierto? Para indicar que estamos desarrollando este ejercicio.
no tengo problema en evaluar. X, cuando x vale 0, es 0, dividido en 1 más coseno de 0, 1. Ya de todas maneras me queda 0 dividido en 2, 0. Por lo tanto, ya ahora tenemos otro arsenal en nuestros límites trigonométricos de que el límite de que x tendiendo a 0 de 1 menos coseno de x partido por x vale 0. ¿Ya? ¿Que se va al infinito? No, porque nos queda 0. Nos queda 0. Si lo vemos en la gráfica, nos vamos a ver que esta función, cuando x tiende a 0, va a tender a 0. ¿Ya? Vamos a cambiar aquí la función. Tenemos el 1 menos coseno de x dividido en x, y ahí está. ¿Ya? La función en sí no tiene mucha gracia. Van siendo cada vez más cercanas a 0. Ya como que van disminuyendo su amplitud. Pero cuando el x tiende a 0, tanto por la izquierda y por la derecha, nos vamos acercando al valor 0. ¿Ya? Nos vamos acercando ahí al valor 0. Y una más rara todavía es la segunda que vamos a demostrar. De que si es que está dividido en x cuadrado, 1 menos coseno dividido en x cuadrado, nos estamos acercando aquí al valor 0,5, a 1/2. ¿Ya? Y eso también lo vamos a demostrar. ¿Ya? Nuevamente, la gráfica en sí no tiene mucha gracia, salvo que son como ondas que están disminuyendo, ¿cierto? Pero sí es interesante ver el límite, que es lo que pasa cuando nos acercamos a 0. Profe, ¿Sí? pero en el límite ese, la función 0, la función cuando uno toma el valor 0 se indetermina. Claro, sí, claramente, deberíamos haber partido por ahí, ¿cierto? Si aquí nosotros reemplazamos por 0, nos queda coseno de 0, 1, 1 menos 1, 0, 0 partido por 0, ¿cierto? Y dijimos que cuando teníamos un 0 partido por 0, significa que hay algún arreglo algebraico que nosotros podemos hacer para poder eliminar ese 0 partido por 0. Y claro, aquí utilizando la identidad trigonométrica, fuimos eliminando esos términos, ¿cierto? Fuimos eliminando el x y el 1 menos coseno finalmente se transformó en 0. ¿Ya? Hasta que finalmente se pudo eliminar los términos en conflicto y podemos reemplazar y eso nos dio 0. ¿Sí? De hecho acá, en este segundo paso, nos pasa exactamente lo mismo. Si evaluamos x igual 0, nos queda nuevamente un 0 partido por 0. En este tercer paso también nos va quedando la misma mascarita, 0 partido por 0, y aquí también 0 partido por 0, hasta que ya en el último paso, casi por arte de magia, llegamos a un 0 partido por 2, y eso ya decimos que es 0 inmediatamente. ¿Ya? Esa es como una suerte de la idea de eliminar el factor en conflicto. ¿Ya? Entonces, sin borrar lo que está acá, voy a hacer aquí en el lado derecho el otro que nos falta, que es voy a checar un poco aquí, que es el parecido a este, pero partido en x cuadrado. Y ya en la gráfica vimos que este límite debería dar 1/2, ¿ya? 1 menos coseno dividido en x cuadrado. Estaba usando el lápiz del Zoom, no el lápiz de acá. Con razón me sonaba un poco distinto. Ya. Ahora sí. De 1 menos coseno de x dividido en x cuadrado. Y ahí tenemos que partir de lo mismo, ¿cierto? Vemos que aquí al reemplazar x igual 0, nos da la mascarita 0 partido por 0, así que tenemos que hacer algún arreglo algebraico. Y este arreglo algebraico, al igual que en el ejercicio anterior, partimos de multiplicar 1 más coseno de x. Racionalizamos por el 1 más coseno de x y aplicamos la identidad trigonométrica fundamental para transformar este 1 menos coseno cuadrado en seno cuadrado. ¿Ya?
Entonces, terminando aquí de reescribir el ejercicio, nos queda aquí que este límite sería seno cuadrado dividido en x cuadrado por 1 más coseno de x. ¿Ya? Profe, ¿Sí? nunca puedo recordar de dónde viene ese primer 1 más coseno de X. Este viene de debajo de la manga, el truco que hay que utilizar para poder demostrar estos límites. ¿Ya? ¿Y de dónde sale? Porque la idea es que yo conozco los límites trigonométricos solamente del seno de x partido por x. De ese partimos. ¿Ya? Del seno de x partido por x, que eso vale 1. Entonces la idea es poder transformar este 1 menos coseno de x en seno. Y la forma más fácil es utilizar la identidad fundamental. Y la identidad fundamental de la trigonometría me decía que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. ¿Cierto? Esa es la identidad fundamental. Por lo tanto, si quiero transformar a seno, tendría yo que utilizar 1 menos coseno cuadrado. Debería hacer aparecer el 1 menos coseno cuadrado, ¿ya? Para poder transformar del coseno al seno, ¿ya? De hecho, es muy fácil transformar entre seno y cosenos cuando están al cuadrados. Entonces, esa es la idea. La idea es hacer aparecer aquí un coseno cuadrado de x para poder transformarlo en seno. Y la primera forma que uno podría intentar, ¿cierto?, es multiplicar por coseno de x. Pero si yo multiplico por coseno de x, me va a quedar igual un coseno dando vuelta. Ya, porque aquí me quedaría el coseno cuadrado. Me queda igual un coseno dando vuelta que no sabría cómo eliminarlo después. Entonces, para eso nosotros utilizamos el 1 más coseno de x. Para que nos quede la suma por su diferencia, ¿cierto? La recordada suma por su diferencia, que es a cuadrado menos b cuadrado. Y aquí tenemos el 1 menos coseno de x como el factor con la diferencia y multiplicamos por el factor con la suma, 1 más coseno de x. De ahí entonces sale el 1 menos coseno cuadrado para que aparezca el seno cuadrado, ¿ya? Es el truco que hay ahí debajo de la manga para que Ya, salga. entonces, su único objetivo es transformar el coseno de X en coseno cuadrado. Claro, Y exactamente, se pone tanto en el numerador como denominador para que sea igual a 1. exactamente, Ah, claro, claro, claro. exactamente. Es como una suerte de racionalizar el coseno, ¿cierto? Para que nos quede en coseno cuadrado. Sí, perfecto. Y ahora entonces que tenemos eso, el 1 menos coseno cuadrado lo transformamos en el seno cuadrado. Y ahora, como está escrito el ejercicio, nosotros podemos separar estos productos que están tanto en el denominador como en el numerador y podremos separarlo a nuestra conveniencia. Y nuestra conveniencia nos dice que tenemos que dejar seno de x partido por x. ¿Ya? Entonces tenemos aquí el seno de x partido por x por seno de x partido por x por, no nos queda nada más en el numerador, así que dejamos un 1, dividido 1 más coseno de x. ¿Sí? Porque tenemos un seno cuadrado es seno por seno, x cuadrado, x por x. Así que podemos hacer esta separación. Ya, seno de x partido por x, sabemos que tiende a 1. Quedó muy feo ese 1. 1. Seno de x partido por x también tiende a 1, así que los podemos eliminar. Y ahora no tenemos ningún problema en llegar y evaluar, ¿cierto? Y ahora al llegar y evaluar nos da 1 sobre 1 más coseno de 0, sería 2. Y ahí queda demostrado también ese límite entonces. Profe, ¿Sí? también se puede ver así de que seno cuadrado de x dio en x cuadrado es 1 también, ¿o no? Sí, pero ahí hay que tener una pequeña sutileza, ¿ya? Porque tiene que ver ahí con el tema del argumento, Es, ¿sí? es el 0, ¿no? Eh,
es que el argumento del seno y el denominador tienen que ser iguales, ¿ya? Siempre y Mm. cuando ambos tiendan a cero, ¿ya? Por ejemplo, el seno de x cuadrado dividido en x cuadrado, ahí sí yo puedo decir que esto vale 1 inmediatamente, ¿ya? Pero fíjate la diferencia con el ejercicio original que teníamos. Aquí es el seno el que está al cuadrado. Pero es que al ser por separado uno por uno. Claro, sí, 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 finalmente da lo mismo. Pero claro, aquí es la pequeña sutileza de que la identidad funciona con el tema del argumento. ¿Ya? Hay un ejercicio en el libro, pero me tinca que lo vamos a ver aquí mejor. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando tengo el límite, por ejemplo, de seno de 3x dividido por x? Ups, dividido por x. ¿Ya? Yo no puedo decir inmediatamente que esto vale 1, ¿cierto? Porque dices, ah, pero el seno, el argumento tiende a 0, el denominador también tiende a 0, entonces aplicamos inmediatamente la identidad. Hay que sacar el 3. Hay que, ¿Cómo se saca el argumento? yo creo aquí que es más fácil agregar ese 3. Y para agregarlo multiplicamos por este 1 conveniente, ¿cierto? Que es multiplicar y dividir por 3. Mm. Y ahí entonces, claro, ahí te va a quedar exactamente lo mismo, tanto en Claro el, que. Sí, ¿sí? sí, me acuerdo. Ahí te queda el seno de 3x dividido en 3x, y ahora yo puedo aplicar ahí la identidad, ¿cierto? El argumento del seno y el denominador son iguales, así que ahora yo puedo decir que esto tiende a 1. Y nos quedó un 3 dando vuelta, así que ese límite finalmente tiende a 3. ¿Ya? Vamos a ver estos ejercicios también en el libro, pero esa es la idea. ¿Sí? Entonces, siempre que tengamos un límite trigonométrico, tenemos que volver al límite de seno de x partido por x. Ese es el fundamental, el que tenemos que utilizar sí o sí. ¿Ya? Y aquí el argumento del seno y el denominador tienen que ser iguales para poder aplicar la identidad. ¿Ya? Podremos verlo aquí geométricamente para convencernos. Ups. Por ahí yo creo. De que seno de 3x dividido en x tiende a 3. ¿Cierto? Tal cual como lo estábamos calculando. Profe, ¿Sí? pero solo funciona en el seno. Solamente funciona en el seno. ¿Sí? ¿Qué pasa si tomamos, por ejemplo, el coseno de x partido por x? Podría ser una opción, ¿cierto? Ver qué es lo que ocurre ahí. Coseno de x partido por x y se va al infinito. No se acerca a ningún valor. ¿Cierto? Se logra ver aquí. Vamos a checar un poco aquí el eje Y. No se va acercando a ningún valor. Se tiende a infinito. ¿Ya? Y tiende a infinito porque, por lo que ya hemos visto, ¿cierto? La mascarita acá, coseno de 0, 1, dividido en 0. Ah, entonces inmediatamente decimos que esto ya se va al infinito. Ya no hay una identidad del coseno de x partido por x. ¿Profe? ¿Sí? O sea, supongo que será un poco más adelante, pero lo que me confunde así, lo que no tuve muy claro la otra vez que pasé esta materia, sobre el infinito positivo y el negativo, o sea, cuando tiende, sí, Sí, cuando, sí. El tema que viene justo a continuación de este. Sí, ah, lo vamos a ver al tiro. ¿Ya? Pero queda clarito, chiquillo, el tema de los límites trigonométricos, que hay que utilizarlos, cómo utilizarlos. Ahora vamos a ver más ejemplitos y con esto yo creo que ya terminamos. Por ejemplo, acá. Calcula estos siguientes límites. Entonces, acá se hace como una suerte de cambio de variable, ya, pero no me gustaría que lo pensáramos así como un cambio de variable, ya, sino que me gustaría que lo pensáramos como el argumento del seno y el denominador tienen que ser iguales, ya. Entonces, en este caso, y tienen que tender a cero. Esa es la idea.
Entonces tenemos el seno de 3x partido en 3x. Este límite tiende a 1. El seno de 3x partido en 3x. Como tiende a 1, 1 por 3, finalmente nos da el límite 3. ¿Ya? Por ejemplo, este 3 que está en el denominador en este límite, seno de 5x partido en 3x, está solo molestando. Así que lo podríamos dejar afuera y aplicar el mismo truco anterior, de multiplicar y dividir por el 5, para que el argumento del seno y el denominador sean exactamente iguales. Entonces ahí decimos que este límite tiende a 1 y nos queda 5/3. ¿Ya? Y este límite funciona tanto como seno de x partido en x o como x partido en seno de x. Por lo tanto, si el seno está en el denominador, podemos aplicar exactamente el mismo truco. ¿Ya? Bueno, aquí reemplazando con 0, ¿cierto? Nos queda seno de 0 partido en seno de 0, nos queda 0. 0 partido por 0 indeterminado, así que hay que hacer algún arreglo algebraico. Y aquí el arreglo algebraico que hizo fue multiplicar y dividir por x, ¿cierto? Donde nos quedó el x en los denominadores de los senos, y multiplicó por 4/4 en el numerador y multiplicó por 7/7 en el denominador. Entonces está aplicando varias veces, ¿cierto? Ese truco. Finalmente, ¿cierto? El seno de 4x partido en 4x vale 1, seno de 7x partido en 7x vale 1 también, así que finalmente nos quedó 4/7 dando vuelta. Y ese es el resultado final. 4/7. Ese no me quedó muy claro, me confundo así entre tanta división, o sea, entre Sí. tanta fracción. Sí, a ver, veámoslo aquí en la pantallita. Vamos a ver quién está generando errores aquí. Ya. Tenemos aquí entonces que calcular el límite de x tendiendo a 0, de seno de 4x dividido en seno de 7x. Y ya con esto terminamos, chiquillos. Denme un minutito más. Ya. La idea entonces siempre es volver al límite trigonométrico fundamental, ¿cierto? Seno de x partido por x vale 1. Este es el que tiene que estar ahí tatuadito en el corazón. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer aparecer este seno de x partido por x en este ejercicio que está acá? Lo podemos hacer aparecer de la siguiente manera. Podemos primero multiplicar y dividir por un x. Entonces vamos a tener seno de 4x partido por x dividido en seno de 7x. ¿Cierto? Exactamente lo mismo lo que está aquí a la derecha que lo que está a la izquierda. ¿Cierto? Seno de 4x partido en seno de 7x es exactamente lo mismo que esto. ¿Ya? Entonces ahora podemos hacer las multiplicaciones y divisiones que correspondan. En el primer caso tengo que multiplicar por 4/4, ¿cierto? Entonces el 4 ya lo puedo dejar afuera, para dejar aquí seno de 4x dividido en 4x, ¿ya? Y por lo menos esta primera parte no se ve modificada, ¿cierto? Es exactamente lo mismo, solo que lo estoy manipulando de cierta manera para que me quede el argumento tanto dentro del seno como en el denominador. Y hacemos lo mismo en el x partido en seno de 7x. Multiplicamos por 7/7 en este caso. ¿Cierto? Nos quedaría 7x partido en seno de 7x, pero tenemos un partido por 7, ¿cierto? Que tengo que escribir, así que lo escribimos acá al principio mejor. ¿Ya? No he cambiado absolutamente nada, ¿cierto? Solamente he multiplicado por este 1 conveniente, ¿cierto? Xavo, 4/4, 7/7. Y ahora aplico el límite trigonométrico fundamental. Chac te tiende a 1, chac te también tiende a 1. Por lo tanto, nos queda solamente 4/7. Y esto lo podemos generalizar, ¿cierto? Un seno de mx partido en seno de nx va a ser m partido por n. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. Queda el apunte para que ustedes lo puedan revisar, ¿cierto? Nos queda este último ejercicio pendiente, pero
es exactamente lo mismo que hemos estado viendo, ¿ya? Este ejemplo sí necesita un poquito más de detalle para entenderlo bien, y después ya pasamos a los límites infinitos, ya lo que preguntaba su compañero, si es que tiende al más infinito, al menos infinito. Ya eso lo vamos a ver también con harto detallito. Ya, muy bien, chiquillos. ¿Se entendió todo lo que vimos hoy día? Más o menos. Vimos dos temas bastante importantes, los límites laterales y los límites trigonométricos. ¿Sí, más o menos? Más o menos sí. Ya, perfecto. Sí, profe. Ya, fantástico, chiquillos. Les voy a subir la clase entonces lo antes posible, ya, para que puedan también ver el video nuevamente. Y eso. Ya les tengo que subir la guía de esta semana. Un colapso mental. Le tengo que subir la guía de esta semana, que ya viene con ejercicios de esta parte, límites trigonométricos y con los límites al infinito, los límites infinitos y los límites al infinito. Y eso es lo último que nos queda de límites, ¿cierto? Que tiene que ver todo esto con la forma. Vamos a manipular harto la forma, y ya después pasamos al último concepto de la unidad, que es continuidad. Continuidad. Y con eso ya tenemos los contenidos de la primera unidad. Ya, chiquillos, que les vaya muy bien. Nos encontramos mañana entonces para continuar con nuestro curso. ¿Ya? Chao, profe. Que les vaya bonito, chiquillos. Nos encontraremos mañana. Chau, chau. Chao, profe. Bye, bye. Adiós. Nos vemos. Chau, chau.